Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Fátima Díaz y el día de hoy tengo la oportunidad de dar apertura a la realización de una mesa de diálogo, actividad que forma parte de nuestra Semana Cultural y cuya organizadora es la Coordinación de Español, Lengua Extranjera de la Facultad de Lenguas y Letras. Nuestra mesa de diálogo se titula Aprendizaje del español como segundo idioma y lengua extranjera, desafíos y oportunidades. El objetivo se centra en conocer las experiencias de estudiantes extranjeros al aprender español como segundo idioma y lengua extranjera, así como los desafíos y las oportunidades a las que se han enfrentado desde sus vivencias cara a cara, in situ y en línea, Skype. A continuación, voy a presentarles a nuestros participantes y moderadora. En primer lugar, quiero presentarles a David Klein, quien es estadounidense. Sobre él tenemos que David Ernest Klein, bibliotecario jubilado de Estados Unidos que vive en Querétaro. Su pasión por estudiar español ha sido para sobrevivir y prosperar en Querétaro, una ciudad, a diferencia de otras en México, que no es una gringolandia. Bienvenido, David. Yo. En segundo lugar, quiero presentarles a Mauro Baronio, quien es brasileño y nos acompaña desde su país. Sobre él tenemos que Mauro Baronio es administrador de empresas y su oficio en la compañía es gerente comercial. El idioma español le encanta, está intentando mejorarlo porque lo necesita en su oficio y además en el próximo año empezará con una sucursal de su compañía en Querétaro y pretende vivir allí. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Finalmente, Ruth Soto, quien es la actual coordinadora del área de español, lengua extranjera de la Facultad de Lenguas y Letras. Le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Fátima, por esta hermosa presentación. Un gusto para mí poder recibir a dos estudiantes de nuestra área de español lengua extranjera aquí en la facultad, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora nos toca hacerlo pues desde esta plataforma virtual porque pues todavía seguimos confinados por un lado, y por el otro, porque Mauro nos acompaña desde Brasil, está conectado. Gracias Mauro por estar aquí con nosotros también. Es un gusto. Y David, por supuesto, muchísimo gusto que estés en esta plataforma virtual, que sé que no te gusta mucho, pero que has hecho el esfuerzo por estar hasta acompañado allí en tu casita. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. Pues como ya mencionó Fátima, esta mesa de diálogo a la que les hemos invitado a ambos es para que nos platiquen de sus experiencias como estudiantes de español. Y bien lo mencionó ella, en el caso de David, pues le ha tocado aprender español aquí en Querétaro, en nuestra facultad. Y Mauro, pues él lo ha hecho en línea a través de Skype con su profesora Verónica Mares. Y bueno, pues para comenzar, quisiera yo pues hacerles la primera pregunta para que uno a uno comience a dar respuesta a ella. Y es preguntándoles cuándo y dónde aprendieron por primera vez el español. Adelante, si quieres, Mauro, comenzamos contigo. Sí. Como yo vivo en el sur de Brasil, estamos muy cercanos de Uruguay y Argentina, entonces naturalmente algunas cosas vamos aprendiendo, pero sin método. Entonces, hace un año, cumplió en septiembre, un año que empecé a estudiar regularmente español en la Universidad de Querétaro con la profesora Verónica. Entonces yo tenía un poco de experiencia, había
visitado algunos países de Latinoamérica, pero sin mucha condición de hablar español. Ahora estoy intentándome a mejorar, pero estoy muy lejos de hablar correctamente. Pero lo importante es que lo hablas y yo diría que lo hablas muy bien, Mauro. Sí, sí, sí. En tu caso, David, cuéntanos para quien nos está viendo, nos está escuchando y desde luego que nos acompaña Mauro, ¿cómo fue tu primera experiencia en este acercamiento con el español? Pues comencé mi vida como estudiante de español hace 20 años, sí, 20 años en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, por supuesto, en una escuela privada que se llama Colorado Free University, ni gratuito, ni universidad, pero es otra historia de la institución. But sí, mi motivación era una canción de un grupo mexicano que se llama Maná, su canción Mariposa Traicionera. No lo sé por qué, pero la canción me encantó. Y la letra más o menos era simple, la música lenta, y por eso quería saber más sobre la canción y sobre español también. Otra motivación muy importante es mi esposa, Sharon. Sharon era estudiante en México, en España y en Puerto Rico también. Y me animó a aprender español también. Entonces, los dos tuvieron este primer acercamiento desde su país y ahora yo les preguntaría, en el caso de Mauro, por ejemplo, él menciona, pues tienes países de Sudamérica, Mauro, como es Argentina, como es Chile, etcétera. ¿Por qué elegiste estudiar español de México? Sí, no, yo busqué una universidad en México, específicamente en Querétaro, después que se decidió empezar con una planta en Querétaro. Entonces, como yo quería aprender a hablar español de México, no el español de Argentina. Que hay algunas diferencias bastante significativas, sin embargo, las personas se entienden. Por un éxito, diría, yo busqué la primera que encontré fue la Universidad Autónoma de Querétaro. Envié un correo a la profesora Verónica y por sorpresa, en cuestión de una hora aproximadamente, ella me contestó. Y esa fue la manera en que te conectaste. Esta fue la manera, sí. De acuerdo, muy bien, Mauro. Y en tu caso, David, ¿por qué estudiar español en México? Sí, sí. Bueno, mi decisión era muy fácil porque en Denver, en el sureste de los Estados Unidos, el español, la cultura española, significa la cultura y el idioma de México, por supuesto, en otra parte de los Estados Unidos, español en Florida, sur de Florida, es el español de Cubana.
En Nueva York, el español de Puerto Rico. Pero en mi parte de los Estados Unidos, el español, el idioma, significa el idioma de México, por supuesto. Y otra vez, es obvio, México es mi vecino en los Estados Unidos. Casi 7 a 8 horas simplemente de Denver a Querétaro con una conexión en Houston. So, otra vez, no era una decisión muy difícil para aprender español aquí en México y en Querétaro también. Bien. Y ahora que mencionan el aprender el idioma, especialmente el español, hay que señalar que hay dos facetas, por decirlo de alguna forma, en la que se aprende un idioma. Cuando hablamos el español como segundo idioma, es in situ. Si ustedes viven en el país, en el caso de David, pues lo está estudiando como segunda lengua. En el caso de Mauro, hablamos de lengua extranjera porque él lo está estudiando desde su país, desde Brasil. En este sentido, Mauro, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido tu experiencia de aprender español como lengua extranjera en esta modalidad virtual, que sé que con tu profesora Verónica lo hacen por la plataforma Skype? Sí. A mí fue una buena sorpresa porque cuando empecé no estaba seguro que esto podría resultar bien. Me sorprendió porque me parece que es mejor do que presencial. Evidentemente porque es una clase solo con una persona, porque si es una clase con otros alumnos quizás sea un poco complicado, porque es como si estuviera cara a cara con la persona, así es perfecto, perfecto. ¿Has tenido alguna dificultad específica el hecho de trabajarlo en forma virtual? No. Está excelente. No he tenido problema. Es como si estuviera personalmente hablando con la profesora. Y ahorita también, como estuve hace unos 20 días en Querétaro, la conocí personalmente y así es como si siempre la tuviera conocido a mucho tiempo y la clase para mí es normal. De acuerdo, muy bien, Mauro. Vamos ahora en este aprendizaje in situ en Querétaro. David, ¿cómo ha sido tu experiencia? Well, un clave es mi edad. Tengo 74 años. Antes de COVID, el virus, durante 73 años, todo mi trabajo y mis experiencias de aprendizaje han sido cara a cara, frente a frente. Aquí en México y también en los Estados Unidos, pero por supuesto, desde COVID, por supuesto, cualquiera de lo que llamamos en los Estados Unidos remote learning se ha limitado. Well, para mí, remote learning, que es la expresión ¿En inglés? los Estados Unidos, es en inglés, una actividad necesaria, por supuesto, pero para mí una actividad insatisfactoria, ¿ok?
y con una expresión en los Estados Unidos como besar a tu madre en lugar a su novia. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué piensas de eso, Mauro? De la última frase de David. Sí, es algo muy personal. Diferente do que el señor David está diciendo. A mí no me molesta, me facilita porque me permite inclusive haber una flexibilidad de horarios para la clase. Esto a mí me facilita. Como yo tengo así muchas cosas para hacer. Claro, un hombre tan ocupado en... No, es que sigo trabajando. No me gustaría, pero sigo trabajando. Muchas veces tengo clase por el domingo por la mañana con la profesora Verónica porque no tengo tiempo durante la semana. Entonces esto fue facilitando. Si yo tengo una clase presencial, yo tengo que cumplir las fechas y horarios. Claro, claro. Sí, y aquí tiene que ver también, yo considero mucho con el estilo de aprendizaje de cada estudiante, ¿cierto? Hay a quienes se les facilita, como bien dice Mauro, la modalidad virtual, porque pues puede ajustarse a los tiempos de trabajo, de sus ocupaciones, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de David, que él ya es un hombre afortunadamente jubilado, pues él le gusta mucho el platicar cara a cara con sus profesoras en general y lo disfruta también, al igual que Mauro. Pues ahora me gustaría que ambos nos pudieran platicar alguna experiencia de aprendizaje específicamente en el ámbito lingüístico, en cómo han aprendido, ya sea Mauro a través de la virtualidad o David cuando has tomado tus clases presenciales, cómo ha sido tu aprendizaje de la gramática, del vocabulario y también en el aspecto cultural. ¿Cómo ha sido este descubrimiento de las tradiciones, de la historia, especialmente de la cultura mexicana? Entonces, Mauro, si quieres empezar. Sí. Yo no como hablé a poco, empecé hace un año con las clases, pero ya intentaba hablar, pero no sabía exactamente yo qué estaba diciendo. Entonces, hubo una evolución en la gramática, estoy aprendiendo el porqué de algunas cosas. Yo no tenía idea de conjugaciones verbales, todo esto para mí es una novedad. Las hablaba, pero no sabía exactamente por qué. Otra cosa muy importante, y esto fue uno de los motivos que me llevó a buscar una escuela, un curso en México, fue para agregar el conocimiento de la cultura mexicana, que también no la tenía. Entonces, así, está enriqueciendo bastante los conocimientos de estas clases que estoy teniendo. ¿Y podrías especificar un ejemplo del ámbito cultural, ¿no? ¿Cómo lo has adquirido? ¿Cómo lo has descubierto? Sí, regularmente se trabaja algún tema específico. Hace algunos días se habló mucho de los días patrios, de cómo se hacen los festejos patrios en México.
que diferentemente do que Brasil, aquí no hay tanta fiesta en relación a los días patrios, y coincidentemente el mes patrio de Brasil es el mismo de México, es septiembre. Se habló sobre alguna cosa sobre la cultura de los aztecas, sobre las fiestas regionales. Entonces va agregando informaciones para formar una idea general del país, de la cultura, de cómo vivir. Y yo la necesito porque como está en el plan de que yo vaya a vivir en Querétaro para dirigir la compañía, necesito conocer un poco de todo, de cómo las personas viven, cómo se comportan. Se habla mucho sobre la comida, los platos, los platillos típicos, hace comparaciones muchas veces con Brasil, algunas cosas con otros países. Yo tengo una ligación bastante grande con la cultura italiana, porque yo soy descendiente de italiano, yo tengo la doble ciudadanía también. Entonces se hace este tipo de comparación para formar una idea general de cómo vivir en México. Sí. De acuerdo. Y hago un paréntesis antes de que David nos platique también su experiencia. De pura casualidad, Mauro, ¿prepararon alguna receta mexicana a través de la virtualidad? Porque Verónica es especialista, es súper buena cocinera. Sí, aprendí algunas cosas. Oye, yo soy un eximio cocinero de guacamole. Eso es todo. Muy bien, Mauro. Sí. Excelente. David, vamos contigo. Tu experiencia cara a cara aquí en nuestra hermosa ciudad de Querétaro, ¿qué nos compartes, David? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Mauro. Para mí, aprender español es completamente diferente cuando estoy aquí dentro de la cultura española. Por ejemplo, no pudo, ¿cómo se dice? No pudo dejar la cultura aquí. En cierto sentido, los profesores de la UAC, como Ruth, no me permitieron dejarlo. Todavía recuerdo una experiencia cultural que nunca hubiera hecho con la insistencia de mi maestro Ruth. Durante la fiesta de los bailarinas, llamamos concheros, Sharon y yo entramos en la cabina de un curandero, uno que cura con medicinas y rituales tradicionales, por supuesto. Y francamente estaba asustado. ¿Fue esto apropiado? Obviamente éramos gringos y no creyentes, pero nuestro pago fue bueno, gringo o no, y con su humo y su canto me curé. Sí, de verdad lo creo. Al menos mi dolor de cabeza desapareció. So es un ejemplo aquí. Podemos aprender gramática y vocabulario casi en cualquier país, en persona o en Zoom, pero solo podemos aprender la cultura española, la cultura mexicana, cuando la maestra Ruth no empuja nos dentro de la cabina de un curandero, por ejemplo.
Gracias, David, por compartir con Mauro y con quienes nos ven o nos escuchan. Mauro, la fiesta de la que habla David se celebra aquí en Querétaro, es una fiesta sincrética, culturalmente hablando. Le llamamos la fiesta de los concheros y es la celebración que se realiza también en el mes patrio, en septiembre, del 12 al 15 de septiembre. Y ya te tocará vivirla cuando estés aquí con nosotros también compartiendo en nuestra ciudad. Pues es una fiesta donde se hace todo un ritual hispánico. Se va durante la primera noche, que se le llama la velación de la Santa Cruz, y fuimos a un barrio que también es específico, es muy conocido en Querétaro, que es el barrio de San Francisquito, y ahí fue donde Sharon y David vivieron este ritual. Yo quisiera resaltar algo importante que ustedes mencionaron en esta última participación, es la importancia de no separar la lengua y la cultura cuando se aprende un idioma, llámese inglés, francés, italiano, español, etcétera. Y precisamente hablando de este aspecto sobre la cultura, me gustaría que para ya casi finalizar nuestra mesa de diálogo, ustedes compartieran con quienes nos van a escuchar, muchos de ellos son estudiantes, porque esto se transmitirá en la página oficial de nuestra facultad y en la página de también nuestra coordinación, que es Español Lengua Extranjera. ¿Alguna anécdota que ustedes hayan tenido respecto a un choque cultural o lingüístico cuando en todo el proceso que han vivido en el aprendizaje del español? Ahora, ¿Sí? sí, no, es verdad que ahora no me ocurre nada específicamente que había sido un choque. Algunas cosas que sí son muy diferentes do que Brasil. Este tema de cómo se conmemora o Dia de los Muertos, mas no llega a ser un choque, mas es bastante diferente, es una manera de vivir o revivir estos días. A mí me parece que a los mexicanos los viven esos días de manera alegre. En Brasil es un día de lamentos, de lloros para recordar los muertos. Entonces, hay una diferencia bastante grande, pero no llegó a ser un choque. Uh-huh. ¿Y en la lengua alguna palabra, algún concepto que te haya también choqueado, Mauro, o tampoco? No. No por ahora. Chocado nada, no, pelo menos que me ocurre. Algunas algunas palabras, sí, algunos verbos que son más que se utilizan que en portugués no hay una relación directa. Por ejemplo, el verbo quedar. Esto para mí fue una sorpresa de cuán útil es este verbo, esta palabra para platicar con las personas. De acuerdo, bien. Sí. David, ¿tú qué dices? Sí, bueno, pues soy maestro de English y por eso supongo menos shock cultural para mí y más agradable sorpresa es lo en español, lo indirecto, pasivo y educado que es el idioma aquí. Es un idioma de, por supuesto, por favor, buenos días, disculpo, con permiso, buen provecho. Y mi English, desafortunadamente, es más directo. En muchas veces
sin cortesía. In English, por supuesto, I like ice cream. En español mexicano, a mí me gusta el helado. Es una expresión para mí muy diferente. Un ejemplo, por ejemplo, una vez cuando Sharon y yo vivimos con una familia aquí en Querétaro, wow, Dios mío, rompí una lámpara. A la señora le dije, lo siento, rompí tu lámpara. Ella ayudó a mi español. No, David, dijo ella, simplemente la lámpara se rompió. Me gusta esto, el pasivo. David, ¿te comiste toda la pizza? No, Sharon, no lo sé qué pasó. Es solo que la pizza se fue. Para mí es algo muy importante Ay, David. en el idioma, sí. De acuerdo, David, muy bien. Ya nos dio una clase de voz pasiva, Mauro. Sí. David ya nos dio una clase de voz pasiva el día de hoy, pero para usarla para su conveniencia. Eso es trampa, David, eso es trampa. Pero muy bien, muy bien. Pues ya para cerrar, yo quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de dedicarnos esta charla, esta mesa de diálogo entre los tres. Y me gustaría hacerles una última pregunta para dar cierre a esta conversación, a esta plática, que sería, ustedes como estudiantes de español, lengua extranjera en el caso de Baronio, segunda lengua en el caso de David, si tuvieran enfrente a un estudiante, sin importar su nacionalidad, ¿qué le dirían respecto a estudiar Mauro, español de México, y David, español en México? ¿Qué recomendación, qué les dirían? Adelante, Mauro. Sí, no, seguramente le recomendaría a estudiar porque, primero, porque español es una de las lenguas que más se habla en el mundo. Segundo, es más agradable escuchar el español de México do que el español que se habla en Argentina. No tengo absolutamente nada contra los argentinos, mucho por lo contrario, tengo muchos clientes y amigos en Argentina. Entonces, sí, le recomendaría estudiar español de México porque principalmente a los brasileños es más fácil comprender. De acuerdo. Muchas gracias, Mauro. David. Well, sí, generalmente estoy de acuerdo con Mauro. Otra vez, mi punto es, en cualquier país y lugar, es apropiado aprender el vocabulario, el gramática en cualquier lugar. Pero para aprender la cultura es muy importante para vivir aquí, por supuesto, en México. So, hay gran diferencia. Su aprendizaje de español es incompleto sin una experiencia en otro país como en México. De acuerdo. Sí, claro, es verdad. Es verdad, para cualquier idioma. Pues les agradezco de verdad que me hayan acompañado en esta mesa de diálogo titulada Aprendizaje del español como segundo idioma y lengua extranjera, los desafíos y oportunidades. De verdad, les agradezco muchísimo y espero que se conozcan
y que podamos, bueno, Mauro, cuando nos visites el próximo año, David y yo estaremos muy contentos de llevarte a conocer una parte de la ciudad, tomarnos un chocolatito oaxaqueño aquí en Querétaro, un pulque que a David le gusta mucho, ¿por qué no? ¿Verdad, David? Sí. No, yo que agradezco la oportunidad de este diálogo. Fue una satisfacción conocerlo, David. Seguramente vamos a encontrar personalmente muy pronto. Y como yo voy a vivir en Querétaro, seguramente será el inicio de una buena amistad. Sí. Por supuesto, tengo experiencias en una escuela privada, pero hay una diferencia para aprender español en contexto de una universidad como la UAC. La experiencia es más grande, más oportunidades, por supuesto, para aprender en contexto dentro de una gran universidad de la UAC. So, es porque puedo recomendar la UAC y la maestra Ruth y los otros maestros también. Es una experiencia muy diferente.